La política peruana. Del siglo XX. ¿Cómo no te lo contaron? ¿Cómo no te lo imaginas? De nuestros presidentes. De nuestros presidentes Augusto B. Leguía y José Pardo y Barreda. Sus obras, Sus conflictos. sus hazañas, que marcaron a nuestro país. Y contado por nosotros, los estudiantes. Tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy, 1 de junio, 6 en punto de la mañana. Buenos días, Xiomara. Buenos días, Junior. Buenos días, amigos. Hoy les damos inicio a nuestro programa informativo La política contada por los estudiantes. Hoy hablaremos de un tema muy importante. Tenemos un enlace muy importante con nuestros entrevistadores, Claudia Rodríguez, Flor Pañona Robles y Vania Arnau. Camarógrafo a Jorge Malásquez. Adelante, Claudia, buenos días. Buenos días, Junior. Buenos días, Xiomara. Estamos aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos junto con Jorge Malásquez de camarógrafo. Saluda, Jorge. Estamos aquí para hacerle una serie de preguntas a los jóvenes universitarios. A ver, ¿de qué facultad eres y cómo te llamas? Administración, mi nombre es Neiber Terrones. Muy bien, Neibel. Vamos a hacer esa pregunta. ¿Tú sabes quién es el personaje emblemático de nuestra política peruana que tuvo su gobierno en 1904 y en 1915? A ver, una ayudita más. Es el hijo del primer presidente civilista del Perú. ¿Leguía? No, pero también es representante, es representante de la República Aristocrática también. Oh, escúchame, que se me ha ido toda la academia. Ya. Él también es un presidente que está muy interesado en eso de la educación para nuestro país, aportó mucho en eso. No es muy conocido, ¿verdad? Sí, es conocido. Ya, el nieto de Felipe Pardo y Aliaga, del famoso literato Felipe Pardo y Aliaga. La primera letra, A ver, José. José Pardo. Sí, José. José Pardo Ajá, y y Aliaga. no, José Pardo y Barrenechea. no, va por ahí. Va. José Pardo y Barreda. Barreda. Muy bien, Neidel. Muchísimas gracias por ayudarnos. Ok. Muchas gracias. ¿De qué facultad es? Facultad de Derecho. Bueno, ¿usted sabe quién es este emblemático personaje de la política peruana que tuvo un gobierno en 1904 y en 1915? ¿Sabe quién es? 1904 y 1915. Es de la República Aristocrática. Ajá, es el hijo del primer presidente civilista del Perú. Claro. Ajá. Pardo y Lavalle. Sí, es José Pardo y Barreda. Muchísimas gracias por tu ayuda. Ya, y así es como nosotros estamos haciendo aquí las preguntas para los jóvenes universitarios. Muchas gracias por apoyarnos. Presidente, ¿puede mover su brazo derecho tocando los libros? El segundo gobierno de José Pardo y Barreda. El segundo gobierno de Pardo se inició un 18 de agosto de 1915 y culminó el 4 de julio de 1919. Fue el último gobierno de la llamada República Aristocrática. José Pardo y Barreda, líder del Partido Civil, ya había sido presidente del Perú entre el año 1904 y 1908. Era hijo del también presidente del Perú y fundador del Partido Civil, Manuel Pardo y Lavalle. Una vez finalizado su mandato, dejó el país por varios años. De retorno a su país y habiendo fracasado en su intento de unificar el Partido Civil, Junior Xiomara, me encuentro aquí en la Universidad San Marcos, donde fue elegido rector José Pardo y Barreda el 30 de noviembre de 1914, pero solo ejerció un año.
En 1915 fue designado como candidato a la presidencia por una convención del Partido Civilista, Liberal y Constitucional, que convocó el general J.R. Benavides, entonces gobernante del FAC. Frente a la muy popular candidatura de Pardo, se alzó la de Carlos Piérola, hijo del viejo caudillo Nicolás, por el Partido Demócrata. Realizadas las elecciones, Pardo obtuvo 131.289 votos, a diferencia de los 13.151 de su opositor. El 18 de agosto de 1915, José Pardo asumió por segunda vez la presidencia de la República. La fecha para la inauguración del gobierno de Pardo fue fijada por el Congreso para el 24 de septiembre de 1915. Pero el 17 de agosto estalló la rebelión del prefecto de Huaraz, Manuel Rivero y Hurtado, que desconoció al Congreso y la elección del presidente Pardo y propuso que se prorrogase el mandato de Benavides. Ante ello, Benavides decidió abandonar inmediatamente el poder para evitar que la ciudadanía le creyera involucrado en la intentona anticonstitucional. Decretó una amnistía política y trató de hacer un gobierno de concordia y unión nacional, pero no pudo contrarrestar la oposición que le hicieron desde el Congreso y la prensa. La más violenta oposición vino del diario El Tiempo. El diario El Tiempo, fundado en 1916, allí colaboraban jóvenes y combativos periodistas como José Carlos Mariátegui y César Falcón, que se solidarizaron con los reclamos populares. El 1 de marzo de 1917 fue asesinado el parlamentario Rafael Grau, hijo del héroe del combate de Angamos Miguel Grau, en Pálcaro, cerca de Abancay. En medio de una reyeta entre bandos políticos locales, Rafael Grau era un gran opositor al gobierno y al parlamento, por lo que se le acusó principalmente a José Pardo y Barrera del actor intelectual de este asesinato, acusación que nunca fue demostrada. Primer gabinete de Pardo, presidido por el canciller Enrique de la Riva Agüero, que debió de renunciar en julio de 1917 debido a las críticas desatadas con motivo del asesinato de Rafael Grau. El 27 de julio de 1917 se instaló un nuevo gabinete ministerial, presidido por el canciller Francisco Tudela y Varela, y en donde figuraban Germán Arenas y Loaiza como ministro de Gobierno, Ricardo Flores Gaviño como ministro de Justicia e Instrucción, el coronel César de la Fuente como ministro de Guerra, Baldomero Maldonado como ministro de Hacienda y Héctor Escardo como ministro de Fomento. En abril de 1918 surgió otra crisis ministerial, pero esta vez se solucionó ratificando el gabinete. Tudela solo con dos cambios. Víctor Maurtua asumió el portafolio de Hacienda y Clemente Revilla el de Fomento. El 26 de noviembre de 1918 renunció el gabinete Tudela y juró un nuevo presidio por Germán Arenas y Loaiza, quien tomó a su cargo el portafolio de gobierno. Formaron parte de este gabinete Arturo García Salazar como ministro de Relaciones Exteriores, Ángel Gustavo Cornejo como ministro de Justicia e Instrucción, el general Juan Manuel Zuluaga como ministro de Guerra, Héctor Escardo como ministro de Hacienda y Manuel Vinelli como ministro de Fomento. A raíz de un atentado contra su vida que sufriera el líder del Partido Liberal, Augusto Durán, Arenas renunció al gabinete, que pasó a ser presidido por el ministro de Guerra, Zuluaga. El único cambio se dio en el Ministerio de Gobierno, siendo investido como su titular el marino Óscar Mávila. Fue este el último gabinete de Pardo. De la Primera Guerra Mundial. En el marco de esta guerra, un momento particularmente difícil fue el hundimiento en aguas españolas de la embarcación Lorton por los submarinos alemanes. El Perú reclamó al gobierno de Berlín y al no obtener respuesta alguna, rompió relaciones con el Imperio Alemán. Hubo una sensación de bienestar económico por la coyuntura mundial.
Se incrementaron las exportaciones de azúcar, algodón, lana, petróleo y cobre. Por ello, los cultivos agroindustriales de la costa se intensificaron, lo que benefició a un reducido grupo de hacendados. Por otro lado, el cultivo de productos alimenticios disminuyó considerablemente, surgiendo escasez y el aumento de precios de desmedro de las clases populares, lo que naturalmente originó una gran agitación social, representada en huelgas y paros laborales. Las decisiones que tomaría José Pardo en el plano financiero fueron expuestas en su manifiesto a la Nación el 30 de abril de 1915, cuando fue proclamado candidato a la presidencia de la República. Lo resumió en 3 puntos básicos. La primera fue la absoluta limitación de los gastos públicos a las necesidades más urgentes de la administración. La segunda fue el aumento de las rentas públicas en el monto necesario para cubrir los gastos nacionales y también para atender las deudas del Estado. Y la tercera, la suspensión de la emisión de los billetes fiscales o cheques circulares, o sea, la moneda de papel, y aumentar la garantía o respaldo en el oro de los que aún circulaban. Se logró la estabilidad monetaria e incluso se consiguió un premio para la libra peruana sobre la libra esterlina deteriorada por la crisis mundial. Todo ello pudo darse gracias al auge de las exportaciones. Se esperaba que tras el fin de la guerra mundial se restaurase completamente la circulación de la moneda de oro. Pero ello no ocurrió. El uso de la moneda de papel acabaría por imponerse desde entonces. Se dieron diversas leyes tributarias, por ejemplo, como la ley número 2143 del 4 de octubre de 1915, que fijó un gravamen a la exportación de azúcar, algodón, lanas y cueros. Así como la Ley 2187 del 14 de octubre de 1915, que señaló la forma y proporciones del impuesto creado sobre la exportación de oro, plata, cobre, petróleo y derivados. Otro avance fue la Ley número 3069 del 27 de enero de 1919, que dio por constituida la nueva compañía administradora de guano, encargada de la extracción, transporte y ventas de ese fertilizante por cuenta del Estado. La explotación minera cobró auge como consecuencia de la mayor demanda internacional de los minerales. La producción se incrementó en los asientos mineros de Cerro de Pasco, Morococha, Cazapalca y Huarón. En esta época continuó el auge del algodón, que se cultivaba en los valles de la costa central peruana. Un puertorriqueño, Fermín Talles, que radicaba en el Perú desde 1873, realizó un importante logro tecnológico, al obtener, mediante el ensayo de algunos cruces, una variedad resistente a una enfermedad fungosa que provocaba la marchitas de la planta. La nueva variedad se difundió rápidamente en el Perú y obtuvo una gran demanda en el mercado inglés, por la longitud de su fibra, su limpieza y su blancura. Las exportaciones azucareras también tuvieron un gran incremento. Esta industria se hallaba grandemente tecnificada y hacia 1919 sus principales centros se hallaban en los valles de Chicama, Pacasmayo, Lambayeque, Caraballo, Santa Catalina, Cañete, Rímac, Pativilca, entre otros. Otra materia prima de exportación era el caucho. A diferencia de las anteriores, tuvo una bajada en su producción, debido a que las plantaciones de Java, Sumatra y Malaca multiplicaron su producción a partir de 1912, haciéndole la competencia. Rebelión de Rumi Maki.
Teodomiro Gutiérrez Cuevas hizo una carrera en el ejército peruano, llegando a escalar el grado de sargento mayor de la caballería. Durante la Guerra del Pacífico luchó en la campaña de La Breña, al lado del general Andrés Avelino Cáceres. En 1913 fue enviado por el presidente Guillermo Billinghurst a Puno como comisionado especial para recabar un minucioso informe sobre la situación de las haciendas y los campesinos del departamento de Puno, entonces una zona muy convulsionada por las protestas sociales desde mucho tiempo atrás, recordando la rebelión de Juan Bustamante Dueñas, conocido como el Túpac Amaru III. Bernardino Arias Echenique, hacendado, puneño y diputado, decidió emprender una campaña en contra de Gutiérrez. Al carecer de apoyo, a Gutiérrez no le quedó otra opción de salir del país, dirigiéndose a Bolivia, posiblemente viajando a Argentina y Chile, países en donde habría iniciado el anarquismo. Buenos días, hermanos. Tengo una propuesta que ofrecerles. ¿Qué decías, papá? Tenemos que regresar el imperio incaico y acabar con la república. Empapado ya de ideas anarquistas, Gutiérrez regresó al Perú en 1915. En Puno asumió el nombre del general Rumi Maki y comenzó a tomar contacto con los campesinos. Predicó la necesidad de un gran levantamiento campesino para aniquilar a los hacendados y reimplantar el Tahuantinsuyo o Imperio Incaico. Su plan era formar un ejército campesino, para lo cual convocó a indios del Cusco, Abancay, Ayacucho, incluso Bolivia, y desde luego Puno, que se convirtió en la base de sus operaciones. Este movimiento también tomó un carácter separatista, pues se dice que Gutiérrez negoció con el gobierno boliviano la anexión de Puno a su territorio a cambio de ayuda. ¡Que regrese el imperio incaico! En diciembre de 1915, Rumi Maki inició la sublevación, al mando de cientos de indios de Huacane y Azángaro. Se dice que llegó a movilizar a 2.000 indígenas. Los sublevados atacaron las haciendas, símbolos de opresión del terrateniente. También arrasaron con la hacienda de Arias Echenique, donde hubo 60 muertos. Rumi Maki logró huir y se ocultó por un tiempo, hasta que fue capturado y denunciado por traición a la patria. Fue condenado a 20 años de prisión. Luego de dicha condena, no se supo más sobre Rumi Maki. Su imagen fue cubierta por la bruma del enigma y silencio. Una versión incluso afirma que en realidad nunca fue detenido. Buenos días, amigos. Nos encontramos aquí en el mercado de Ventanilla para hacer una serie de preguntas a las personas trabajadoras. Hoy día nos encontramos con la señora, ¿cómo se llama, señora? La señora Evelyn, que nos va a decir cuántas horas trabaja diariamente al día. 8 horas. La señora trabaja 8 horas. ¿En qué ámbito, señora? En sección pescado. Buenas tardes. ¿Su nombre es? Ronald Leoncio Peñarela Rivas. Señor Ronald, ¿usted cuántas horas trabaja al día? Yo trabajo 12 horas. ¿Usted cuántas horas trabaja al día y a qué se dedica? Bueno, yo trabajo en el renovador de calzado. Hago de toda compostera. Y también yo trabajo a la hora de 8:30 hasta las 6 de la tarde. A veces cuando hay bastante cantidad de trabajo también me quedo hasta las 7, 8 y esas horas. Muchas gracias. Así como diariamente la gente trabaja en diferentes rubros y ahora vamos a ver cómo se dieron las 8 horas de trabajo. La lucha por la jornada de las 8 horas de trabajo. La Primera Guerra Mundial se agravó, pues la condición económica de la clase trabajadora y preparó el campo para el desenvolvimiento de las acciones sindicales. Las sucesivas huelgas se produjeron durante el gobierno de Pardo. Tenían como exigencia el abarrotamiento de las subsistencias, la implantación de la jornada de las 8 horas de trabajo. Un
paro general se produjo en Lima y Callao los días 13, 14 y 15 de enero de 1919, en pro de la jornada de las 8 horas. ¡Queremos 8 horas! 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 El ministro de Fomento, Manuel Vinelli, abogó ante el presidente Pardo por la dación del decreto que implantase la jornada de 8 horas, único requisito que exigían los obreros para levantar la huelga. El decreto se dio el 15 de enero de 1919, otorgándose tal beneficio a los trabajadores de los talleres y dependencias del Estado. En los talleres o establecimientos particulares, los patrones y obreros deberían ponerse de acuerdo sobre el horario de trabajo, pero en caso de no llegase a un acuerdo, regiría la jornada de 8 horas. Tenemos que terminar rápido esto. Sí. Este decreto fue considerado como un gran triunfo por los trabajadores. Como actores principales del paro general de enero de 1919, hay que mencionar a los sindicalistas Nicolás Gutarra, Julio Portocarrero y Julio Tataje, la Federación de Estudiantes, la FEB, que también apoyó a los obreros, y uno de los subdelegados fue un joven universitario trujillano que a partir de ese entonces tendría una gran figuración en la vida política del país, o sea, Víctor Raúl Haya de la Torre. El 27 de mayo de 1919 se inició otro gran paro de obreros y empleados, esta vez en pro del abaratamiento de las subsistencias. Duró hasta 2 de junio en Lima y hasta el 5 en el Callao. Se promulgó la ley de tolerancia religiosa. También se promulgó la ley de descanso dominical y se reclamó acerca del trabajo de mujeres y niños. Los obreros fueron grandes protagonistas en la lucha por tener la jornada de las 8 horas de trabajo. Ellos adherieron al anarcosindicalismo, tuvieron grandes líderes que editaron el periódico La Protesta, junto con la renovación intelectual a cargo de la prédica de Manuel González Prada. El movimiento obrero transformó el Perú a finales de la década de 1910. Y ese es el rol tan importante que cumple González Prada, ¿no? El de ser el que difunde todas estas injusticias entre los obreros y los capitalistas. González Prada es el que también criticó de muchas formas las reformas oligárquicas y esta forma de tratar a los trabajadores sin defender sus derechos. Una gran huelga de enero de 1919 culminó con el logro de la jornada de las 8 horas. Los estudiantes entregaron una huelga exigiendo la reforma universitaria. Una delegación peruana se hizo presente durante las conferencias de Versalles, enfocadas a negociar la paz entre los aliados y los imperios centrales en 1919. Estaba conformada por Isaac Zamora, Víctor Maurtua y Francisco García Calderón Rey. Desde el primer momento, los peruanos vieron con desilusión que los organizadores de las conferencias, es decir, las potencias vencedoras, desestimaran tratar los asuntos latinoamericanos. Se había pensado en llevar a esa instancia la cuestión de Tacna y Arica. De todos modos, el presidente estadounidense Woodrow Wilson admitió que esos asuntos se podían tratar en la Sociedad de Naciones próxima a constituirse. El gobierno encaró el enojoso problema de Brea y Pariñas, yacimiento petrolífero explotado por la London Pacific Petroleum Company y situado en el departamento de Piura. El escándalo había estallado en 1911, cuando se descubrió que dicha compañía explotaba muchísimas más pertenencias que las registradas originalmente, no obstante, lo cual se negaba a pagar los impuestos a los que estaba obligada según las leyes peruanas.
En el ámbito educativo, Pardo se preocupó muchísimo por eso y se dio para intensificar el patriotismo de los escolares, fomentarse la enseñanza de la geografía y la historia. También se impulsó la enseñanza superior, creando nuevas cátedras en las universidades. Se encargó a la Sociedad Geográfica de Lima la confección de un atlas geográficos. También se fundó la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, cuya dirección fue confiada por el pintor Daniel Hernández Morillo. También se fundó la Escuela Industrial de Quitos. También se dio la autorización para la creación de la Universidad Católica el 24 de marzo de 1917. Se aumentaron también el número y los saberes de los profesores. El país se modernizó a paso acelerado. Destacamos algunos de los logros realizados en este periodo, como por ejemplo, se difundió el uso del automóvil y se construyeron las primeras autopistas. También se trajeron los primeros camiones y se difundió el uso del tractor. En agosto y en septiembre de 1915, un avión surcó el cielo de Arequipa y enseguida el de Lima. También crecieron la capital y sus balnearios. Debido a la congestión que acarreaba, se retiró el servicio de tranvía electrónico en el Jirón de la Unión. En Lima se continuó la construcción del local de Palacio Legislativo y se comenzó del Ministerio de Gobierno en la Plaza Italia y la del Palacio Obispal. El Estado también adquirió de la familia Ortiz de Ceballos el Palacio Torre-Tagle, actual sede de la Cancillería. También se construyó el ferrocarril de Cusco a Santa Ana y el de Lima a Lurín. Y también se fundó la colonia penal Antón. También se fundó la Escuela Militar de Aviación, inaugurada a fines de 1919. Se reformaron también algunos dispositivos de Código de Justicia Militar. También se construyeron cuarteles en Sullana, Lima y Juliaca. Se impulsó también el deporte del tiro, al fin de preparar al elemento civil para casos de emergencia. La Compañía de Zapadores del Ejército también construyó algunas vías de penetración a la selva y la Primera División del Ejército construyó 35 kilómetros de la vía Lambayeque-Bellavista-Bagua, destinada a unir la costa con la selva. Además del famoso decreto, el establecimiento de la jornada de las 8 horas de trabajo el 15 de enero de 1919, Pardo dio otras leyes de carácter social, derivadas de los proyectos Manzanilla, que había presentado en su primer gobierno. Contribuyó de aliviar la crisis económica de la organización en la hacienda pública de 1916 a 1917, la supresión de los billetes fiscales que aún circulaban en el pago de la deuda interna y la revolución de la libra peruana. Próximo a finalizar su mandato, Pardo convocó a elecciones. Se presentó Antero Aspillaga, rico hacendado del norte, con anuencia de Pardo. Como candidato de la oposición se presentó Augusto Beleguía y Salcedo, enemigo personal de Pardo, y que estaba apoyado por un grupo de políticos al que dio su nombre. Los comicios, que no fueron muy limpios, dieron por ganador a Leguía. Adelante. Señor presidente, convocación de elecciones, Augusto Beleguía ha regresado. Pero no que Augusto Beleguía estaba en el extranjero. Volvió y parece que va a ganar la presidencia. Frente a este panorama adverso, Leguía y sus partidarios, con el apoyo de la Gendarmería, dieron un golpe de Estado el 4 de julio de 1919. Apresaron a José Pardo y lo deportaron a Europa. Leguía asumió el poder como presidente provisorio y su primer acto fue disolver el Congreso, que le era adverso. Señor Pardo, usted queda apresado y deportado a Europa. ¿Qué pasa acá? Usted queda apresado. Tiene que seguirnos. ¿Qué está pasando? Esta es una equivocación. Va a ser deportado a Europa. Pardo se estableció en Biarritz, Francia, en donde residió durante 25 años. Retornando al Perú en 1944, 3 años después falleció y fue enterrado en el cementerio Presbítero Maestro.
Don José Pardo resalta una cosa inefablemente deliciosa: la ignorancia. Pasa por el Instituto de Lima y la Universidad de San Marcos sin adquirir un baño de saber. Como el negro zambulle en agua sin mojarse el casco. Sus programas, sus discursos, sus mensajes, sus decretos, en fin, todos sus documentos hablados y escritos parecen la obra concebida por un amanuense y redacta por un gobernador de Nicaca. Vulgar como estudiante, vulgar como secretario de delegación, vulgar como catedrático, vulgar como ministro de Relaciones Exteriores, vulgar como presidente de la República. Don José Pardo llegó al término de su periodo sin haber dejado una sola huella para revelar el tránsito de un hombre superior o siquiera bien intencionado. No fue un portavoz de intereses nacionales, sino un agente de clase más inhumana y más odiosa, la clase mercantil. Manuel González Prada.